Bien, nosotros vamos a hablar sobre esta situación, sobre este inconveniente que tiene el país entre la ética, la moral, entre la legalidad e ilegalidad, la polémica abierta sobre el aborto después de una violación. ¿Qué nos puedes decir, Ernesto? Buenas noches, arquitecto Jorge León. Muchas gracias por la apertura para manifestarnos en este prestigioso programa. Una felicitación al abogado Pedro Almeida también por su inauguración como profesional de las leyes del derecho. Un augurio de éxito y triunfo en tu carrera. Bien, me complace mucho estar en este prestigioso programa, del cual he podido palpar, percibir muy gratamente que es una tribuna abierta a la manifestación del pueblo. Es una estación que realmente se sintoniza con la ciudadanía. En tal virtud, nosotros como colectivo de padres de familia hemos formado una plataforma de nombre Plataforma Ecuador por la Vida y la Familia, y en primera instancia quiero, antes de pasar al tema que me acaba de consultar el arquitecto León, promover una invitación muy cordial a la ciudadanía para que nos acompañen en la Marcha de las Antorchas, un evento multitudinario al cual esperamos pliegue toda la ciudad de Guayaquil, porque esto no tiene una esencia partidista ni politiquera. Esto es una defensa de un derecho fundamental, el derecho a la vida y la familia, el jueves 14 de febrero a las 18 horas desde el Parque del Centenario, al cual están ustedes cordialmente invitados para ayudarnos a cubrir el evento. Bien, el asunto es que esta polémica que se está desarrollando en base a un argumento muy manipulado que invocan la violación para justificar un aborto, en verdad tiene un trasfondo muy oscuro. No es solamente que se preocupan, entre comillas, por la salud de la mujer gestante producto de una violación. En realidad, del universo de damas violadas, que es una tragedia muy grande de por sí, no más allá de cerca del 1% están ovulando en ese momento, lo cual significa que el riesgo o la posibilidad de un embarazo se reduce sustancialmente. De la pequeña cantidad que pudiesen quedar embarazadas, aproximadamente un 93 a 95% de esas damas aceptan por su propia naturaleza de mujeres su condición de madres. Dentro y de ese llegan 1%. a sintonizarse dentro de ese menos del 1%, más de un 93 a 95% aceptan su condición de gestantes, aceptan su condición de madres y llegan a desarrollar el amor por su hijo. El pequeño porcentaje que resta debe ser apoyado, jamás encarcelado ni acusado. Esa penalización debe ser dirigida al victimario, no a la víctima, y tampoco erigir en víctima a un ser inocente e indefenso como es el niño que se está desarrollando en el vientre de esa madre. ¿Para qué promover la muerte? Es revictimizar nuevamente a la dama violada, crearle un estrés postraumático y acabar con una vida que no tiene quien se manifieste a favor de ella. Entonces, ese es uno de los puntos básicos por los cuales nos estamos movilizando. Estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo a la familia, estamos defendiendo un derecho básico y fundamental de todos los seres humanos, consagrado, como usted bien lo sabe, abogado, en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, que claramente manifiesta que el Estado garantizará el derecho a la vida desde la concepción, lo cual es manipulado, como les repito, por estas personas que son... Hablemos de la concepción, ingeniero. Hablemos de la concepción. Una concepción, concebir un hijo en un estado de abuso, en un estado violento, en una situación de lo peor, ¿ya? Una mujer abusada, una niña abusada. ¿Cómo puede una mujer tener un hijo de alguien que rechaza, alguien que posiblemente, tal vez, ojalá no sea así, que odia?
¿ya? Por haber sido ofendida, por haber sido violentada. Claro, e incluso posiblemente podría ser un familiar muy cercano. Sí. Y entonces, buenas noches con todos los radiodientes, gracias por la oportunidad. Sí, complementando lo que mi compañero Ernesto decía, el problema que tenemos en la actualidad es que hay muchas cosas de trasfondo que no se están contando, y es el tema de la confidencialidad, algo que no está dentro del Código Orgánico Integral Penal, pero sí está dentro de los libros, los 3 libros que recién fueron aprobados por el Código Orgánico de Salud, de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, dirigida por la ministra de Salud Pública, Verónica Espinosa, quien tiene mucha especialidad en este tema, porque ella recibió pues asesoría y tú tienes especializaciones en el tema de derechos reproductivos, que incluso se conoce que forma parte del Foro Sao Paulo. Entonces, el asunto clave aquí es que ella muy hábilmente puso dentro del Código Orgánico una cláusula que se llama la cláusula de confidencialidad, lo cual permite que un aborto se pueda convertir en algo totalmente impune para el caso del violador, que podría libremente llevar a un familiar, incluso una menor, a que la revictimicen, porque en el momento que con una simple declaración juramentada, sin necesidad de algo más específico como un peritaje, declara de que simplemente fue violada y que obviamente necesita un aborto, que es lo que quieren aprobar, el delito, el núcleo del delito, que es el aborto, puede ser borrado y quedar totalmente en impunidad porque hay una confidencialidad de por medio. Eso también permite que el abusador pueda revictimizar a la menor. Y lo más grave es que no está recibiendo la condena, que es lo que realmente se debería de aplicar en estos casos, porque se supone que lo que queremos evitar es futuras violaciones. Y la única forma de hacerlo es sancionando al violador, no sancionando a la mujer o a la menor de edad. Entonces, Sí. lo que ustedes dicen es que despenalizando el aborto sería una oportunidad más bien de que la víctima siga siendo víctima y puedas en futuras ocasiones a volver a ser víctima sobre el delito de violación. Exactamente, pero específicamente por esta cláusula que hago tanto énfasis, que se llama la de confidencialidad, que ninguno de los políticos la está comentando, y que la asambleísta Lourdes Cuesta sí tuvo la frontalidad de decir que no se puede realmente legislar de forma separada el Código Orgánico Integral Penal del Código Orgánico de Salud, porque el uno está conchavando al otro, en donde prácticamente en vez de sancionar al violador, que es lo que todos queremos realmente, la misma mujer violada, lo único que se está haciendo es que volviéndolo impune. Y lo peor de todo es que sabemos que jamás se cura el trauma de una violación con un trauma como es el del aborto, porque incluso es otro trauma que crea tendencias incluso suicidas. Y lo que compartí hace un momento mi compañero es que el 93 a 95% de los casos las mujeres deciden mantener el bebé y no se arrepienten de eso, y más vale las mujeres, las pocas mujeres, apenas ese 1% que deciden abortar, luego se arrepienten de ello en su mayoría. Entonces realmente vemos que esto no lo están conversando, porque si ustedes se ponen a analizar, la mayoría de las personas que se llaman pro vida y que defienden la vida desde la concepción, dicen: yo estoy de acuerdo con la vida desde la concepción, de acuerdo a lo que dice la Constitución, pero no estoy de acuerdo con que una mujer vaya presa porque simplemente aborta en el caso de una violación. Primero hay que aclarar que la mujer no está yendo presa. Hay algunos casos de procesamiento legal, pero ninguna de ellas está en la actualidad presa. O sea, no hay casos de prisión ni de personas menores de edad, que por supuesto están amparadas por la ley, que no pueden ser sujetas de prisión porque son menores de edad, mucho menos de mujeres que han abortado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué se quiere meter esta ley? Que, ojo, no es solo por el tema de violación, es por el tema de 4 causales más, en total son 5, cuya una de ellas es el estupro, la malformación del bebé, y la peor de todas es la inseminación no consentida. Yo le pregunto, por ejemplo, al abogado: ¿qué usted entendería por inseminación no consentida? O sea, es una puerta realmente muy abierta, donde cualquier relación sexual consentida puede terminar en un aborto con licencia para matar, simplemente porque la mujer o la menor decidió en un momento dado decir que fue violada, y cuando en el fondo no fue así, simplemente perdió el apoyo de su pareja y simplemente quiere un aborto legal. Entonces, realmente no se está despenalizando el aborto por el caso de violación, se está despenalizando el aborto en forma total y arbitraria, lo cual podría causar lo que ha ocurrido en otros países, que termine siendo el aborto como un anticonceptivo, porque es lo que está ocurriendo, que en la mayoría de los países donde se ha legalizado el aborto por violación, resulta que apenas el 1% de los casos en donde las mujeres van a violar, que son millones de bebés que se asesinan al año, solo el 1% son mujeres violadas. Y el resto son simplemente casos como de anticonceptivo, que se valen de esta puerta abierta. Entonces, esa es
llamada de atención que le hacemos a toda la ciudadanía, incluso, por supuesto, a los 137 asambleístas que tendrán que tomar su decisión, y finalmente el presidente de la República, que tiene la oportunidad también de vetar esta ley, que realmente esta ley del Código Orgánico Integral Penal no está legislando para prevenir futuras violaciones. Lo que está simplemente es creando una puerta abierta para un aborto indiscriminado y para una impunidad de violador. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué se gana aquí? El problema es que hay transnacionales de mucho peso, como es la IPPF, que es una fundación que se supone que debería manejarse como fundación, o sea, sin fin de lucro, pero el dinero que mueve es tan millonario que en la actualidad pues se demostró que también estaba involucrada en lo que es el tráfico de fetos, o sea, de órganos fetales, y eso es algo que es totalmente prohibido en los Estados Unidos, donde se ha legalizado el aborto desde hace más de 45 años. ¿Cuál es la intervención de esta empresa en el Ecuador y en la legislación que se está queriendo cambiar? Muy buena pregunta. La IPPF es prácticamente un pulpo, es la industria, o se puede decir que la clínica abortista más grande del mundo, tiene más sucursales que la misma McDonald's, y en el caso del Ecuador tiene influencia en CEPAM, en APROFE, en Fundación Desafío, y son más o menos alrededor de unos 33 millones de dólares que ha invertido en los últimos años en países como nosotros, en los latinoamericanos, específicamente solamente ¿Haciendo qué? Haciendo campaña para comprar prácticamente votos, para que los legisladores... Para comprar fetos. Comprar votos para que se legisle y se despenalice el aborto para que ellos puedan entrar libremente y poder hacer este negociado. Ya. En los últimos 10 años, 20.000 mujeres han sido violadas. De esas 20.000 mujeres, ¿cuántas han concebido niños? ¿Qué porcentaje? O sea, realmente esa es una estadística que está totalmente distorsionada. Porque realmente, para ponerles un ejemplo, en el caso de Argentina, que recién... Bueno, eso es lo que dice la prensa hoy. Claro, sí. Es que el caso de Argentina, que ya se confirmó todo, que por eso lograron revertir esta agenda, ellos querían aprobar el aborto total, gratuito, incluso financiado con los impuestos. ¿Y por qué no pudieron hacerlo teniendo tanta presión como la que hemos mencionado, la IPPF, incluso el Fondo Monetario Internacional? El mismo presidente Macri, que se viró, prácticamente era pro vida y terminó haciéndose feminista, resultó que no pudieron solo porque se demostró, primero, que había muchísimas estadísticas falsas, y una de ellas era de que se demostró que apenas 43 mujeres habían muerto por aborto en el año, y se decía que eran miles de mujeres. Entonces, sí, la población de Argentina, que es casi 3 veces mayor que la ecuatoriana, estaríamos hablando que aquí no llegamos ni siquiera a la tasa de 15 mujeres al año que morirían por esta causa, cuando obviamente la principal causa de muerte en el Ecuador por mujeres es por problemas cardiovasculares, diabetes, y por eso no se está trabajando tanto en lo que es política sanitaria. Y más vale, si se quiere convertir en una política sanitaria, los abortos sostenibles, amigables, incluso induciendo a los jóvenes de menores de edad a este asunto sin el apoyo y sin la información y sin la discreción de los padres. Entonces realmente sí hacemos un llamado a la atención a toda la ciudadanía para que se nos una este día 14 de febrero, porque vamos a hacer una gran marcha para recordarle a todo el país, sobre todo a los Esa marcha es el 14 de febrero. Sí, correcto. Para recordarles a todo el país que el Ecuador, en su mayoría, más del 70-90% de los ecuatorianos somos pro vida. Incluso, donde menos se ve casos de aborto son las personas de bajos recursos. Pro vida. Todos, yo creo que el hombre en sí, como género, es pro vida, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace buscar una vida? ¿Qué es lo que motiva? Precisamente la violencia. Pero ¿qué es lo que hace que un hombre violente a una mujer? ¿Qué es lo que hace? La mala educación. La educación. Otros aspectos son también los traumas sociales, familiares. Y justamente por eso estamos proponiendo una reforma o, si es posible, hasta un código para la familia, para que se pueda trabajar con las futuras generaciones y no lo que se quiere inducir, que es una ideología de género abortista, que en el fondo, en vez de ayudar a que la mujer sea respetada por el género de que prácticamente solicite estamos hablando ahí de valores. Exactamente. ¿Pero qué valores? Los valores prácticamente... ¿Los valores cuáles? Los que nos enseñaron a nosotros, que ya somos cincuentones. Es que esos son ¿O los que están proponiendo ahora? Los que se supone que están haciendo que las personas como nosotros... ¿Cuáles son los valores que están proponiendo ahora? ¿Quiénes los están proponiendo? Depende de eso. Exactamente. Vamos a apoyar quién los propone y qué es lo que propone. ¿Qué valores propone? Yo siempre he dicho aquí, tenemos que tener valores, sí señor, valores. Valores que tenemos que convertirlo en virtudes. ¿Ya? Virtudes sociales, éticas, morales, virtudes. Tenemos que proponer. Pero vamos hablando de la educación. ¿Qué es lo que hace un hombre violente a una mujer? ¿Qué es lo que lo motiva?
Bueno, existen muchas fuentes, sobre todo la Bueno, información que recibe. díganos unas cuantas para ver, más o menos para socializar esta... Bueno, se trata de siempre de pensar, piensan siempre que es una sociedad machista que es la que induce a la violencia, pero realmente va mucho más allá. Comienza desde la televisión, desde las mismas películas, desde la pornografía, son muchos factores separados, pero que en vez de que la sociedad actualmente, sobre todo el Ministerio de Educación, cree nuevos currículos, mallas curriculares donde se ponga a la mujer como un ser totalmente valorable al igual que al hombre, lo que están haciendo es poniendo a la mujer junto a una serie que ahora ya se conoce que son como 100 géneros adicionales. Entonces ya la mujer ya no es a la que la quieren empoderar al mismo nivel del hombre. Ahora es que a la mujer la quieren opacar con otros serie de 100 y pico de géneros que en el fondo terminaron reemplazando a la mujer. Entonces ahí estamos hablando que se la está usando a la mujer solamente de caballo de Troya. En vez de defenderla con valores como los que nosotros hemos recibido, las personas que tenemos 4 o 5 décadas de vida, y que somos realmente lo que estamos respondiendo en este momento. Si ustedes se ponen a ver, la mayoría de jóvenes que están con nosotros son porque han tenido valores muy fuertes. Valores muy fuertes. ¿De dónde salieron esos valores? ¿Dónde nacieron? ¿Quién los inculcó? Nos inculcaron por la soberanía nacional que hemos tenido en nuestras No podríamos tradiciones. decir que es la familia. Y es la familia. Ya, Y por eso esa quieren familia destruir fue la formada familia. por una pareja, hombre y mujer. Ellos también fueron formados a su vez por sus padres, por sus abuelos, y todo viene en cadena. ¿Por qué se truncaron ahora los valores? ¿Por qué los jóvenes no tienen esos valores? ¿Qué es lo que pasó? Porque se comenzó a crear lo que se llama la sociedad millennial, que son las últimas 3 generaciones, las últimas 3 décadas, donde se consideró prácticamente que todo estaba bien y que no se debería ni siquiera castigar a un hijo en un momento dado que cometió un error, porque eso estaba mal, iba a crear problemas psicológicos. Está bien que un joven, ¿ya? Aspire a cambiarse de sexo. Y de hecho, ahorita que Está acabas de bien eso. mencionar eso, dentro del Código Orgánico de Salud está incluido no solamente la propuesta para la despenalización del aborto por estas 5 causales, sino que también se quiere meter el tema del cambio de sexo y los vientres de alquiler. Eso es algo que todavía no lo están tocando porque obviamente Bueno, en tan su pronto momento, lo harán. en su momento, Pero entonces se ve lo que harán. hay una agenda de querer destruir la familia porque saben que ese es el núcleo de la Ya, sociedad. precisamente nuestra generación Correcto. es la que está luchando, está peleando para conservar esos valores. En este momento se van o ya se incorporaron materias que el 14 de abril del año 1984 fueron eliminadas. Como cívica y ética. Lógica, cívica, ética, historia de límites, Yo la recibí, gracias a Dios. urbanidad, ¿ya? Acordémonos de Carreño, Manuel Carreño. Recordemos a los profesores que nos enseñaron esos valores, que nos inculcaron esos valores. Recordemos a los padres, madres, a los tíos, a los abuelos que nos enseñaron valores. ¿Y por qué lo sacaron? ¿Y por qué Justamente esta última década. Bueno, pues correísta entonces fue eso que se tenemos sacó. que preguntarle al presidente de ese entonces, pues al doctor Osvaldo Hurtado Larrea, con su ministro de Educación, de un solo tajo y machetazo quitó esas materias. Entonces, ¿cómo le podemos reclamar ahora a un joven que no tenga valores? Si no se los inculcaron. Si no se los inculcaron. Que precisamente ese padre de esa generación que no recibió esa enseñanza, en este momento es padre. ¿Qué le puede enseñar? ¿Qué valores puede enseñar? ¿Qué valores puede transmitir a sus hijos? Le toca recién aprender a esta edad. Le toca aprender, reaprender. Reaprender. Olvidarse todo lo que aprendió. Sí, bueno, es posible reaprender, es posible asimilar esa cuestión, pero yo voy a algo, a la mayéutica que tenemos los hombres. Es un concepto de Sócrates, la mayéutica de Sócrates. El hombre no viene vacío, el hombre viene con algo ya, parte consustancial de su ser. En el camino aumenta esos conocimientos, y dentro de esos conocimientos los valores, las virtudes, ¿ya? Las habilidades, en el camino, la mayéutica de Sócrates. Entonces, si no fueron alimentados los padres, ahora padres, ¿ya? No fueron alimentados con ese conocimiento, no fueron estimulados esos conocimientos que ya los traía ya de fábrica, podemos decir, ¿no? ¿Ya? Si no fueron alimentados, si no fueron desarrollados, ese potencial está inerte, está letargado. Es posible reeducarnos. Así es. ¿Ya? ¿Y cómo educamos a los jóvenes? Bueno, y justamente aquí. A los que en este momento, pucha, que van a la escuela
van a la escuela como varones, pero resulta que el profesor le dice, ¿sabe que tú el lunes vienes vestido de niña? ¿Qué pasó, pues? No, pues todo está distorsionado. Tú estás distorsionado. ¿Qué podemos hacer para enderezar esta situación? Bueno, primero ¿Qué es lo que ustedes proponen? Bueno, lo que nosotros proponemos es un código que reforme el Ministerio de Salud Pública, si es posible que existiera hasta un ministerio, si es posible, de la familia, que justamente blinde a la familia y que mañana no pueda ser nunca más violentado por ningún otro proyecto de ley que pueda quitar estos valores que tanto estamos considerando como los responsables principales. Ya, entonces, si nosotros tenemos valores, van a haber muy pocos delincuentes que violenten a las mujeres. Así es. ¿Ya? Van a haber muy pocos hombres que se atrevan a violentar a una mujer, porque tienen valores, tienen conciencia, ¿no? Entonces, un proceso de reeducación. ¿Es posible eso? Es posible. Entonces, apelemos a eso, pues, apelemos al Ministerio de Educación. Definitivamente, y no solo eso, sino que también nos estamos olvidando del tema de la droga, que también es parte de porque son dos reformas básicas que se buscan despenalizar en el Código Orgánico Integral Penal, y el otro es el tema de que con la marihuana disfrazada de medicinal se da la información equivocada sin la educación de la juventud, donde ellos piensan que porque se despenaliza la marihuana para usos medicinales o paliativos, ya mañana fumar un porro es medicinal o te previene enfermedades, según los jóvenes, porque recibieron mala la información. Mala información. Ernesto, fumarse un porro, dice él, bueno, es un término español. ¿Ya? Así dicen los jóvenes porque están mal informados, obviamente. Sí. Bueno, ese es un término español, el porro, ¿no? Bueno, es un pitillo de marihuana. Fumarse un porro, fumarse una marihuana, significa que van a estar los jóvenes, ¿cómo sería? Pues vacunados contra algunas enfermedades. Realmente el resultado del consumo de marihuana tiene que ver con la disminución de la capacidad de resistencia inmunológica, es decir, bajan las defensas del organismo, se afecta la memoria, baja la producción de espermatozoides, hay un montón de circunstancias médicas que corren con el consumo. Exactamente es lo contrario de lo que estás diciendo. Así es. ¿Ya? La En la droga yo manipulación siempre he de los dicho, argumentos es el arma que ellos esgrimen para provecho personal, económico y político. Ellos lo que quieren es tener conciencias alteradas para poderlas manipular y poderlas dirigir hacia sus propios objetivos. No, que no haya quien nos compita con ellos. no haya quien compita, pero ¿sabes qué? Pero la conciencia, el sentido común, el sano criterio, la lógica. Gracias a Dios la naturaleza humana todavía tiene esa parte positiva. La naturaleza humana tiene como una de sus características esenciales que la capacidad de sentir emociones, de manifestar sentimientos, de poder aprender, de poder reflexionar. El hombre es el único animal, según la doctrina socrática, que se ve a sí mismo, reflexiona y puede cambiar, puede mejorar. Así es. De manera que esto es posible en una magnitud infinitamente superior a la que puede lograr una conciencia alterada por el consumo de sustancias. La gente ha sido manipulada de manera que la información que se le ha introducido en su mente es que el tener la conciencia alterada por el consumo de drogas le permite experimentar sentimientos y emociones que no podrían de otra manera. Efectivamente puede ser en cierta parte, pero son emociones y sentimientos falsos. No son naturales, no son espontáneos, no reales, nacen de la propia reales. Naturaleza humana, no son reales. Usted lo acaba de decir. Sí, muy señor. exactamente. Bien. ¿Cuál es la solución? Vamos a concluir. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que ustedes proponen? O sea, primero estamos enfocándonos en que este Código Orgánico Integral Penal se archive completamente, porque está orientado no en resolver la causa del problema, que es la violación, sino en crear la impunidad e incluso hacer negociados con los efectos a través de, en el caso del aborto, tráfico fetal, materia fetal y toda la industria del aborto, que es millonaria, que es gigantesca, una industria tan grande, exactamente. Y por otro lado, en el tema de la marihuana, como sabemos que no van a usar la marihuana exclusivamente la medicinal, que es el CBD, que es el componente realmente paliativo, sino que lo que quieren es sembrar y cosechar.